Galácticos, buscadores, creadores, bienvenidos. Ahora mismo son las 6:05, estamos en directo, emitiendo para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, Galaxia TV, Sapiens, La Caja de Pandora, Mundo Alternativo, Bloque Alternativo, Universo Holístico, UFO Spain, Ciencia y Misterio, y también a través del canal por satélite de Canal Maro para toda Centroamérica y Canal 31 para todos Los Ángeles, California. Hoy tenemos la suerte de contar con un motivador nato. Yo creo que ahora mismo es uno de los mejores motivadores mundiales que hay. Para mí, yo al menos lo considero así. Por comparar de una manera, podemos decir que es el Tony Robbins español, aunque claro, él tiene obviamente su personalidad y, digamos, su sello propio, ¿no? Estamos hablando de Laín García Calvo, autor del bestseller La voz de tu alma, el mentor ahora mismo número 1 en habla hispana, ex deportista de élite y, lo más importante, un entrenador nato, entrenador de personas exitosas, personas que han logrado desarrollar su misión de vida, personas que han logrado reengancharse a la vida y vivir aquella vida que desean. Por eso, hoy por hoy, es más importante que nunca conversar con él. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, hombre, que no son fáciles, porque de repente parece que ya lo hayamos superado todo. Toma ya, la quinta ola. Venga, vuelve a pararse todo. Eso no puede ser. Si somos imparables, no puede haber nada que nos pare. Laín García Calvo, bienvenido a Galaxia. ¿Qué tal, Alex? Encantado de estar aquí. Millones de gracias por la oportunidad. Hacía muchos años ya que no te veía. ¿Te acuerdas que nos vimos aquel día que me presentaste tú? ¿Te acuerdas o no? Sí, en el Magic, la Feria Magic. En el Magic, muy bien. exacto, en el Magic hace mucho tiempo. Y nada, yo con muchas ganas de estar aquí y de poder compartir mi mensaje. Y de poder ayudar a más gente a despertar y a que tomen acción, sobre todo, que así es como vamos a cambiar las cosas. Así de claro, tomar acción, me parece genial eso que dices, Laín. Y vamos a ello, ¿no? Porque, claro, ¿cómo volverse imparable cuando todo se para? Claro, pero fíjate, todo se ha parado, pero yo he tenido el año más productivo de toda mi carrera. Cuando empezó todo el tema de la cuarentena y todo esto, lo primero que hice fue leer un poco de historia. Conforme iba leyendo me iba enfadando más, así que empecé a enfocarla hacia otra cosa, hacia otro lado, porque si no, al final me volvía más parable todavía, ¿no? Entonces me di cuenta, por ejemplo, que Shakespeare escribió Macbeth en su cuarentena. Entonces dije, tengo una oportunidad enorme de crear muchas cosas que a lo mejor por mi actividad diaria tan imparable, es que tengo la agenda súper llena siempre, no he podido, ¿no? Entonces si me paran los eventos, no puedo viajar, voy a poder crear muchas más cosas. Y fíjate, Alex, en plena cuarentena creé una saga entera que se llama Secretos Revelados, que tiene 5 tomos. Una versión VIP de La voz de tu alma, más grande, con más gráficos. Le cambié prácticamente todo el interior a nivel de gráficos. Creé un tomo nuevo para la saga de Cómo ser millonario. Creé un producto nuevo que se llama Tu propósito de vida. O sea, en total, un reto que se llama La imparabilidad. En total escribí en plena cuarentena, en un año y medio más o menos, unos 16 libros. O sea, es muchísimo, muchísimo. Y libros que las de la saga de Secretos Revelados, por ejemplo, tienen entre 500 y 700 páginas cada uno. O sea, he sido súper productivo. Donde todo el mundo se paró, yo no vi eso como una oportunidad de pararme, sino como una oportunidad de hacer más cosas que no había podido estar haciendo hasta ahora. Porque yo sé que el universo es cíclico, que todo va a pasar y que cuando pase, el que se ha estado preparando es el que va a despegar mucho más. Entonces, tomé eso como una oportunidad, ¿no? Cuando superé el enfado inicial de por qué nos encierran, no es justo, no sé qué tal, pero luego dije, voy a hacer cosas que no he podido hacer hasta la fecha y lo voy a hacer más grande todavía y me voy a preparar para lo que viene después, porque mucha gente no está preparada para cumplir sus sueños. Entonces tienes que preparar para eso, ¿no? Si tú quieres hacer algo grande, tienes que prepararte. Y yo siempre he visto que las masas históricamente se equivocan y siempre he tratado de ver un poquito el comportamiento de las masas y hacer todo lo contrario. Entonces yo vi que el mundo entero se paralizó, que cogió eso a lo mejor como excusa para dejar de hacer cosas, y yo dije, pues es el momento de hacer más cosas todavía. Y me puse a hacer muchas más cosas, y tú sabes, en la cuarentena teníamos la oportunidad, los que nos dedicamos a transmitir el conocimiento a través de las redes sociales, había más gente en casa, más gente conectada, así que aumentó nuestra audiencia, podíamos llegar a muchísima más gente. Yo siempre lo he visto todo como una oportunidad, es que es la manera de verlo. O sea, si tú estás viendo todo como un hándicap, al final te vas a topar con eso continuamente. Yo siempre veo la oportunidad, siempre busco la oportunidad. Me he entrenado para eso, me sigo entrenando para eso. Para siempre que hay un desafío, busco dónde está la oportunidad.
Has dicho, Lain, algo muy importante. Te has entrenado para eso. Es que falta entrenamiento, porque donde tú viste una oportunidad y, bueno, superaste aquel enfado inicial, que es normal, porque somos humanos, a partir de ahí dijiste, venga, va, voy a aprovechar esta oportunidad, esta cuarentena, voy a producir más, voy a escribir un libro, ¿no? Pero hay mucha gente que se queda en el enfado o que se hunde en la desesperación o se deprime, ¿no? ¿Cómo hacerlo para salir de esa situación, para salir del agujero? Tienes que tener una visión más amplia. Siempre, es que para todo, incluso para las desgracias de la vida, tienes que tener una visión más amplia de todo. Una visión más amplia significa, literalmente, o sea, ver más allá de tus narices, pero también a más distancia, o sea, en el tiempo. Entonces, si sabemos que todo es cíclico y que todo va a pasar, si estás viviendo una época muy mala, sabes que lo siguiente que viene es muy bueno. Entonces tú ya te empiezas a preparar para lo bueno, no para lo malo, sino para lo bueno. Lo que estás viviendo en el presente es un resultado de lo que no te preparaste en el pasado. Así que vamos a prepararnos para lo que viene en el futuro, porque te repito, el universo es cíclico. Y después de estudiar a la gente más exitosa, como yo vengo del deporte de alto rendimiento, he estado 22 años en el deporte de alto rendimiento deportivo, una de las cosas que más te enseña el deporte es que no siempre van a salir las cosas como tú quieres, por mucho que entrenes. Ahora, cuando tú entrenas mucho, tanto mentalmente como emocionalmente como físicamente, porque en el deporte también entiendes que el entrenamiento mental es casi más importante que el físico, pero el entrenamiento mental consiste precisamente en que cuando las cosas no salgan bien, tener una actitud de todavía hacer más. O sea, la gente cuando no le salen bien las cosas, frena. Pero la gente exitosa en todos los campos que he podido conocer, cuando no le salen bien, aprieta más el acelerador. O sea, se empuja más, se impulsa más. Parece como que el no es un aliciente, donde para la mayoría de la gente el no es motivo de hundimiento. Para la gente que realmente lo consigue, es motivo de aceleración. Es como el trampolín que les impulsa en la siguiente dirección. Claro, ahora mismo, Lain, hay mucha gente que lo está pasando mal, esta es la verdad, no saben qué hacer con su vida, y menos ahora que parece que vuelve a pararse todo otra vez, ¿no? La cuestión es cómo uno puede reciclarse, la famosa palabra, ¿no? La famosa expresión de la reinvención profesional. Mucha gente aprovechó durante la pandemia para conectar, por ejemplo, con su misión de vida, ¿no? Pero no saben muy bien cómo desarrollar esa misión de vida, al final acaban frustrados, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir, Lain? O sea, lo primero es nunca hacer nada por miedo. Yo tuve la oportunidad mira, yo te cuento un poco mi historia a nivel más laboral, ¿no? Para que mucha gente le pueda ayudar eso. Yo estaba entrenando, fui deportista de élite 22 años y como buen deportista de élite lo que te exige el país y la cultura es dos cosas. Tienes que estudiar en la universidad para tener éxito en la vida y que te vaya bien. Y segundo, si eres deportista, tienes que estudiar deporte, ¿no? O algo relacionado con el deporte. Y yo caí en esas dos trampas. Entonces, fui deportista, me fui a la universidad y estudiaba deporte, INEF, o Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Pero yo siempre había tenido el anhelo de hacer lo que estoy haciendo ahora. O sea, lo que yo hago ahora, de escribir libros, de enseñar a la gente, no lo hice por oportunidad, lo hice por propósito. O sea, creo que lo que menos hay que hacer es coger una oportunidad, porque la oportunidad normalmente está ligada a una moda o a una tendencia, y eso se acaba, eso es cíclico, totalmente. Cuando uno coge lo que su propósito, lo que su alma le está diciendo, de ahí la voz de tu alma, entonces simplemente tienes que ser constante en eso. Constante, constante. La clave de la vida es la constancia, es la imparabilidad que yo llamo. Ser imparable es ser constante, pero constante y empujándote. Son las dos cosas que aprendí en el deporte. Entonces, yo estaba en la universidad, me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera, estaba entre los 2 mejores de clase a nivel de notas, saqué alguna matrícula de honor en asignaturas que me interesaban más, pero siempre estaba rozando el notable, el excelente. Muy buenas notas, me quedaban, te digo, 7 asignaturas y el proyecto final, y de repente me fui a ver un evento de uno de mis mentores que había estado leyendo mucho sus libros, y me dio la visión de lo que yo desde pequeño, porque con 12 años ya leía metafísica, leía muchos libros de espiritualidad, de desarrollo personal, pero nunca creí que eso pudiera ser para mí una profesión, porque en España, tú sabes, bueno, y en muchos países de Latinoamérica y en muchos países del mundo, eso no es ninguna profesión. Yo pensaba, ¿no? Los americanos sí, porque son americanos y hacen cosas raras, pero nosotros aquí no podemos dedicarnos a eso. Pero cuando vino ese mentor y me enseñó la visión, claro, a mí me encanta la Biblia, ¿no? Yo interpreto la Biblia no desde la religión, sino desde un libro de crecimiento personal, empoderamiento y del logro, ¿no? Que es lo que son todos los personajes que salen dentro de la Biblia, por eso escribí la saga de Secretos Revelados en esta cuarentena. Y el rey Salomón decía, un pueblo sin visión perece. Y el rey Salomón era el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Entonces dije, todo empieza por una visión. Ese mentor me dio la visión.
O sea, cuando yo vi eso dije, o sea, que es posible dedicarse a eso. Y además no solo es posible, sino que si lo haces muy bien, te puedes ganar muy bien la vida. Que inicialmente no es el objetivo. Cuando una persona no tiene nada, su objetivo no es volverse millonario y triunfar en la vida. Su objetivo es tener la vida solucionada, estar bien, estar contento y estar feliz, ¿no? Y por eso muchos caen en la trampa del miedo y caen en la trampa de la seguridad, de un empleo o de una posición, aún vendiendo su alma al diablo, porque no es lo que les gusta, solo buscan la seguridad. Eso es la antítesis de la voz de tu alma. La voz de tu alma no busca la seguridad, busca la libertad, busca el progreso, busca el crecimiento, busca la expansión, busca que tú crezcas como ser humano y busca la contribución. Entonces me reinventé a mí mismo, o sea, vi eso y volví otra vez, estaba estudiando en Madrid, volví otra vez a Barcelona, me volví a casa de mis padres, pacté con mis padres porque no tenía ingresos, no tenía nada, dejé el deporte, que era mi única fuente de ingresos, y para que te hagas una idea, yo era campeón de España, iba con la selección española y ganaba 700 euros al mes como deportista. Esa es la realidad de un deportista de élite en España que no sea futbolista o algo así, ¿no? Entonces, hay que tener fe y hay que tener coraje, pero lo repito, la única manera de hacerlo es apostando por lo que tu alma te dice que tienes que hacer, no por la oportunidad, no por lo que te vaya a dar más dinero, no por lo que otros te digan. Y luego hay una cosa muy importante que el ser humano debe saber. Tú no estropeas tu vida de la noche a la mañana. Aunque tú digas, me ha venido una cuarentena y me ha arruinado la vida. No es verdad. No es verdad. O sea, tú eres el producto de las decisiones que tomaste en el pasado. Y esto es una realidad. Si tú tienes un sistema inmune bien poderoso, porque te has estado trabajando durante toda tu vida, no te lo empiezas a trabajar porque ves que hay una pandemia o un virus. No, te lo trabajas porque amas tu cuerpo, te amas a ti mismo y quieres tener más energía y vitalidad. Cuando tú te trabajas tu economía, no porque en las noticias te dicen que viene una crisis, sino porque te respetas a ti mismo y quieres tener libertad y quieres tener una buena economía. Lo mismo con tus relaciones. No cuidas tus relaciones porque te encierran en casa y tienes dos opciones, o llevarte bien o te divorcias. No, las cuidas porque te amas a ti mismo y amas tus relaciones. O sea, lo que te quiero decir, Alex, y les quiero decir a todo el mundo es que las cosas no se estropean de la noche a la mañana. Uno no pierde su dinero de la noche a la mañana, uno no pierde su salud de la noche a la mañana y uno no pierde su relación de la noche a la mañana. Lo pierde paulatinamente durante mucho tiempo y cuando tú dices que la pierdes simplemente es el resultado de muchas acciones o inacciones que has tomado o has dejado de tomar en el pasado. Tampoco las cosas se solucionan de la noche a la mañana, porque hay mucha gente que cree en esas cosas, ¿no? Y entonces dicen, no, lo voy a solucionar de la noche a la mañana y necesito la pócima mágica que de la noche a la mañana me va a dar más dinero, más salud y el amor de mi vida. Y no es así como funciona, te tienes que trabajar paulatinamente. O sea, el primer paso para el cambio es la conciencia. Cuando tú tomas conciencia de que hay ciertos hábitos de pensamiento, de emoción y también de acciones que no has estado tomando o has estado tomando mal en el pasado y que te han llevado a ese resultado, lo primero es identificar que el resultado no viene de nada externo, sino de todo interno. Cuando identificas esto, entonces empiezas a trabajar en ti más fuerte que en ninguna otra cosa, empiezas a aprender, empiezas a instruirte, empiezas a desviar la atención, quitas la atención de Netflix, de las redes sociales y otras cosas y empiezas a instruirte y a aprender de personas que están donde tú quieres estar, empiezas a dejar de gastar dinero a lo mejor en vacaciones, en cosas superfluas y empiezas a invertir en tu conocimiento para aprender esas cosas y entonces tu vida se empieza paulatinamente a desarrollar en otra dirección, se empieza a transformar en otra dirección, pero paulatinamente. Si tú estropeaste tu vida en una cuestión de décadas, la vas a arreglar también en una cuestión de décadas. Ahora, depende de la intensidad que le pongas y la obsesión que tengas en solucionar eso desde el desapego, porque si no es una obsesión mala, pero necesitas meterle toda la energía y toda la carne en el asador a ese área que te está yendo mal, entonces tu vida empieza a mejorar paulatinamente y la velocidad en la que mejore depende de tu constancia y de tu capacidad de enfocar la atención en un solo punto y de hacerlo crecer. En tu vídeo, Lain, hablas mucho de trabajar, obviamente, hacer un plan de acción consciente, pero también hablas de trabajar la mente subconsciente. El inconsciente, subconsciente, llámalo como queráis, ¿no? Es creador de realidades, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con el subconsciente para que sea nuestro aliado y nos lleve a esa visión, a esa realidad que deseamos? Claro, o sea, realmente, mira, para que la gente lo entienda, por mucho que tú tomes acción, si tú no... o sea, la palabra clave que encontré, que no es una palabra secreta, ni mucho menos, pero la clave para cumplir todos nuestros sueños en la vida es lo que decía Jesús de Nazaret en la Biblia. Decía, según tu fe te es dado. Y cuando buscas fe y lo quitas del contexto religioso, te das cuenta de que no tiene nada que ver con una fe en la... De hecho,
Jesús no hablaba tanto de salvación, hablaba más de dinero en sus parábolas que de salvación. O sea, para que la gente lo entienda. Es muy importante que entendamos que la palabra fe significa certeza y convicción. Según tu certeza y convicción de que algo va a pasar, es que pasará. Ahora, no hay que caer en la trampa de la inacción para lograr las cosas, porque eso te lleva a la desilusión. No es porque el poder del pensamiento no pueda lograr de por sí todas las cosas que queremos en la vida, pero una vez más volvemos, no estamos entrenados. Si hubiéramos nacido en una familia de gente que practica esto desde la cuarta o quinta generación atrás y lo tuvieran súper dominado, tú hubieras nacido con esos genes, con esas creencias instauradas en tu mente subconsciente y manifestarías súper rápido sin necesidad de tanta acción, pero no venimos de eso. Y venimos de que se nos ha enseñado los principios de las leyes de Newton de causa y efecto en el mundo externo. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde la creencia que ya tenemos para poder cambiar la creencia que necesitamos. Y por eso hay que implicar la acción en todo. De hecho, una de las grandes maneras de cambiar la mente subconsciente o la creencia que tenemos en la mente subconsciente es a través de los resultados. Sé que mucha gente habla solo de meditación, de visualización, de afirmaciones y todo eso es muy poderoso, pero no es suficiente para realmente cambiar una creencia que llevas con ella 30, 40 o 50 años que tengas en tu vida o 3 o 4 generaciones para atrás. Por eso hay que meterle mucha más carne al asador. Y lo que me he dado cuenta en mi vida, y esa es mi experiencia, es que el éxito engendra éxito y el éxito fortalece la creencia. Entonces, cuando tú quieres lograr algo, lo primero que tenemos que crear es la conciencia de que tú eres un logrador, eres un ganador. Porque la mayoría de la gente tiene la conciencia de perdedor. Y es porque muchas veces en el pasado se han propuesto cosas y las han dejado a medias. Entonces, la gente no entiende que cuando tú dices que vas a hacer algo y lo dejas a medias, estás perjudicándote mucho más de lo que parece. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a tu mente, primero, que no pasa nada si dejas las cosas a medias. Las consecuencias de dejar las cosas a medias las vas a ver muy a largo plazo, pero sí pasa. Pasa, pues a lo mejor la situación que está viviendo hoy en día mucha gente. Y lo siguiente es que te estás entrenando a ti mismo para saber que no pasa nada si dejas las cosas a medias y que puedes perder. Entonces tu mente siempre va a ir por el camino de menor resistencia. Si tú le enseñas que emprendes una cosa que es más complicada, no porque sea complicada de por sí, porque para otra persona que esté bien entrenada no es nada complicada, pero para ti sí. Pero si tú le enseñas a tu mente que empiezas una cosa que para ella es más complicada y la dejas a medias, le estás enseñando que lo podrá hacer en el futuro en todo momento. Entonces, una de las cosas más importantes para tener confianza en ti y reprogramar también esa mente subconsciente es pensar en grande y empezar en pequeño. Yo les recomiendo siempre a todos mis estudiantes en los libros de la saga La Voz de tu Alma, les digo, haced una lista de todo lo que deseáis y luego esa lista la tenéis que valorar con 2 parámetros. 1, si realmente es algo que anheláis con todos los poros de vuestro ser. Y 2, ¿cuánto creéis que lo podéis lograr en los siguientes 6 meses? Es una prueba de realismo en base a la creencia, no realismo de si se puede lograr o no, porque siempre hay alguien en el mundo que lo habrá logrado, casi todos los deseos que tenga cualquier persona. Pero como te digo, según tu fe te es dado, según tu creencia, tu convicción te es dado. Entonces hay que hacer la lista primero de cuánto anhelas eso, el grado de deseo, y el grado de convicción de que lo puedes lograr en los siguientes 6 meses. Digo 6 meses porque si no crees que lo puedes lograr en los siguientes 6 meses, significa que es algo todavía demasiado grande para tu mente. Entonces, cuando tú tienes un grado de que anhelas eso en un nivel de 9, 10, y tienes la convicción de 9, 10 de que lo puedes lograr, es muy fácil que se te dé por poca acción que tú vayas a hacer. Pero hay que hacer una acción porque estamos condicionados para la acción, pero es mucho más fácil. Y hay que empezar con esos pequeños anhelos, porque entonces conforme los vas cumpliendo, vas fortaleciendo la creencia de que es posible. Y siempre le digo, si no sabes qué hacer, pide un helado, un café, algo pequeño, porque tienes que convencerte. De hecho, en La Voz de tu Alma les explico que lo primero empieza por buscar aparcamiento, porque tienes que empezar a fortalecer tu fe. O sea, lo he visto en los deportistas de élite. Cuando un deportista de élite gana y está en la racha de ganar, él va fortaleciendo su fe. Cuando se lesionan y se recuperan, a nivel fisiológico, a nivel biomecánico, los médicos dicen, estás en perfectas condiciones, excepto esto de aquí. Han perdido fe porque la lesión les quitó fe. Entonces ya no son capaces de tener el mismo rendimiento porque les ha fallado lo más importante, aunque a nivel físico están exactamente igual o mejor que antes de la lesión. ¿Qué nos está indicando esto? Que verdaderamente lo que está aquí en juego es la mente, por eso hay que trabajarla todos los días y hay que enfocarla en aquello que queremos, continuamente.
Cuando dices enfocar en aquello que queremos, ¿qué quiere decir? Tenemos que enfocarnos en la abundancia. En tus vídeos hablas mucho de eso, de la riqueza, ¿no? De cómo no nos han enseñado a conectar con la riqueza, incluso a aquellas personas que llegan a odiar a las personas que tienen riqueza, ¿no? Las típicas personas que odian a los millonarios, ¿no? Tú dices que ese odio precisamente lo que hace es alejarte de la riqueza, alejarte de la abundancia. ¿En qué enfocarnos para reconciliarnos con la riqueza y ser abundantes? Para la riqueza y la abundancia, en eso. O sea, lo primero que hay que hacer es quitar las fuentes que te hablen de todo lo contrario. Tú enciendes hoy en día una televisión, ves un informativo de televisión y de lo que menos te van a hablar es de riqueza. Hoy en día te van a hablar de enfermedad y de crisis financiera. Hoy más de enfermedad, mañana más de crisis financiera, pero va a llegar también. Entonces, lo primero que hay que hacer es apagar la televisión. Eso es muy importante. Lo primero. Y hay que seleccionar conscientemente lo que tú quieres meter en tu cabeza. Yo lo explico, mira, sabes que te he contado antes, escribí la saga de cómo ser millonario y parece que choca un poco con la voz de tu alma, parece que choca por la cultura que hemos creado, porque no estamos acostumbrados a ver que una persona pueda ser espiritual y millonaria a la vez, pero si tú estudias todos los libros de las personas, incluso el propio Jesús de Nazaret, porque mira, Jesús de Nazaret decía, en una frase en la Biblia dijo, los pobres siempre estarán entre nosotros. Cuando él está diciendo que los pobres siempre estarán entre nosotros, significa que él no se está identificando con un pobre. Él no es un pobre, dice, los pobres estarán siempre entre nosotros. Yo no lo soy, pero ellos siempre estarán entre nosotros, dijo, ¿no? Hay que entender el lenguaje, porque están todas las claves, todos los secretos que están escondidos. De hecho, en la Biblia, en uno de los evangelios gnósticos, que no se integraron en la Biblia original, se encontraron en 1945 en unas cuevas en Egipto, que están entre ellos el Evangelio perdido de Santo Tomás. Y lo primero que empieza ese evangelio es el que encuentre sentido a estas palabras no gustará la muerte. El problema es que la gente lee palabras muertas de gente muerta y no entiende lo que quieren decir. Por eso es tan importante el lenguaje. Y si observamos a los grandes maestros espirituales que hemos tenido en los últimos años, Louise Hay, empresaria multimillonaria, creó la Hay House, editó incluso a Wayne Dyer, a Deepak Chopra, a todos los grandes. Wayne Dyer también, o sea, emprendedor, multimillonario. Pablo Coelho ha vendido 300 millones de libros, o 200 y 400, no sé, una barbaridad. Solo que le den €1 por cada libro vendido ya tiene 400 millones de euros. O sea, es un multimillonario. Bueno, así lo vemos con todos, ¿no? O sea, Edgar Toll también, se ha vendido 10 millones de libros de sus libros y está haciendo un curso online también. O sea, la gente no ha entendido que la espiritualidad y la abundancia y la espiritualidad de los negocios no están reñidos. No solo no están reñidos, sino que los negocios son un verdadero juego espiritual. El que verdaderamente debe prosperar en los negocios es el que está haciendo un gran bien para aquellas personas que le pagan a través de sus productos y servicios, ¿no? O sea, eso siempre es así. Y creo que el problema de la espiritualidad, y por eso escribí la saga de cómo ser millonario, es que tiene tantos conflictos con el dinero que una vez alguien ha cogido la identidad de pobre, hará lo que sea necesario para defenderla, incluido atacar a aquellos que pretenden ayudarlos porque estaban en la misma situación. Yo era uno de ellos. Era uno de ellos que tenían conflictos con el dinero, empecé a leer todos esos libros, odiaba a la gente con dinero, creían que eran malos, que habían explotado a alguien, y luego, al final, empecé a ver la verdad. El que tiene mucho dinero es solo porque se ha enfocado en ese área durante un periodo de 10 años mínimo, obsesionadamente, y se han centrado en servir, o sea, se han puesto al servicio de esa causa en la que ellas creían. De hecho, es lo que he hecho yo con La Voz de tu Alma, ¿no? Mucha gente me dice, claro, porque tú vendes libros, eres millonario vendiendo libros. Te reto a que lo hagas también. Escribe un libro y vuélvete millonario vendiendo libros, si es tan fácil. No es tan fácil. O sea, el tema no es lo que vendes. El tema es lo que tú eres, lo que tú tienes dentro. Si yo me pongo a vender enciclopedias, también me volveré millonario. Si me pongo a vender ropa, lo haré igual, porque aprendí a hacerlo. O sea, es la mentalidad que tienes. Y lo primero que hay que hacer para tener abundancia es salir del conflicto con el dinero. O sea, debes quitarte la mentalidad de pobre, debes quitarte la mentalidad de conflicto con el dinero, porque si no, nunca vas a prosperar. Y cuando digo que si tú odias a los ricos, los estás alejando de la riqueza de tu vida, es porque tu mente subconsciente, la mente es un mecanismo de supervivencia y funciona por placer y dolor. Eso es como se reprograma. Entonces, aquello a lo que tú le asocies dolor, la mente lo alejará. Si le acercas placer, lo acercará, porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces, si tú tienes odio por el dinero o cualquier cosa relacionada con el dinero, marketing, empresas, ventas, millonarios, los estás alejando cualquier oportunidad de que el universo te atraiga, te traiga, te cree delante de ti oportunidades para poder generar más dinero. Entonces, lo primero que tuve que hacer es limpiar cualquier conflicto que tuviera con el dinero. Tuve que hacerme un lavado. ¿Tú sabes cuando a veces la prensa hace un lavado de imagen a alguien porque quiere presentarlo como un cargo político, como lo que sea? Hacen un lavado de imagen.
pues yo tuve que hacer un lavado de imagen de los millonarios, porque me habían enseñado el típico millonario de la élite, de no sé qué, que quiere controlar el mundo, qué tal, y no dudo que haya gente así mala, ¿eh? Pero también te digo que ahora que tengo entornos donde conozco millonarios, y son gente muy buena, son gente muy maja, y claro, hay pobres muy malos también, ¿eh? O sea, no es que esto no va de millonarios o de pobres, de ser buena o mala gente. Hay pobres que son muy mala gente, y los he conocido también. Entonces empecé a ver y dije, si esto no es una cuestión del dinero, el buena persona, eso es lo que es lo que se trabaja también, ¿no? Tú también tienes que trabajar ser buena persona. Pero el dinero no tiene nada que ver con eso. Nada. Entonces, es una cosa que hay que trabajar aparte y hay que limpiar esos conflictos con el dinero para poder tener más dinero, eso es seguro. Por ejemplo, Laín, yo tengo una empresa, facturo X euros al mes, ¿no? Y quiero triplicar la facturación en 4 meses. ¿Qué me recomiendas que haga? Pues mira, hay 3 cosas. Lo primero que le recomiendo a cualquier persona es estudiar la saga de cómo ser millonario. De verdad que vale 10.000 millones de veces más, ¿vale? Y ahora os voy a dar algún tip que explico allí. Solo hay 3 maneras de hacer que... Porque, Alex, cuando yo te conocí a ti, no sabía tanto de negocios, sabía ya algo porque había aprendido mucho, porque no... O sea, tenía conflictos todavía, no entendía muy bien eso. Y luego dije, a ver, Lain, si tú quieres llevar los principios que tú quieres llevar al mundo, forzosamente vas a tener que ser una persona de negocios y de empresa, porque es la manera de hacerlo. O sea, hasta el Reiki no se conoció en España y en el mundo occidental hasta que alguien lo occidentalizó y lo comercializó. Pero se han beneficiado muchas personas, ¿no? De eso. Entonces, Alex, solo hay 3 maneras de hacer crecer un negocio. Una es aumentando el número, y es en lo que se tiene que enfocar cada uno. Uno es aumentando el número de clientes, otro es aumentando el valor de lo que el cliente compra cuando compra la primera vez, y la tercera es aumentando el valor del ciclo de vida del cliente, o sea, el valor del ciclo de vida de clientes. ¿Qué quiere decir? El número de veces que compra y el valor total de la cantidad que compran. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para cada una de las cosas hay estrategias. Primero, ¿cómo podemos aumentar el número de clientes? Primero necesitamos hacer que más gente que no nos conoce nos conozca. Entonces se crean distintos avatares y se hacen promociones o colaboraciones con distintas gentes para ir atrayendo distintos tipos de públicos y que te conozcan. Segundo, ¿cómo podemos aumentar el número el valor de la transacción por cada cliente? Puedes empezar a hacer ofertas irresistibles, ¿no? O sea, por el mismo valor que pagabas antes, aumentas mucho más el valor y creas una oferta mejor en la que tú ganarás un poco más que en la oferta inicial, pero el cliente también se llevará más. Y luego pues, con las estrategias de los upsells y los downsells, que siempre buscan aportar más valor al cliente, pero también la ganancia de la empresa. Y después, el valor, el ciclo de vida del valor, se hace con el remarketing, el retargeting. El retargeting es el seguimiento, es la constancia, es la imparabilidad. Entonces, la mayoría de la gente falla en estas 3 cosas en las empresas. Simplemente es enfocándose. Lo primero es cuando una persona quiere aumentar su facturación, que eso está muy bien, pero hay que diferenciar entre facturación y ganancias, ¿no? Porque si aumentas la facturación pero triplicas los gastos, estás dividiendo por 2, ¿no? La facturación inicial, o sea, la ganancia inicial. Entonces, debes tener las estrategias del principio de voy a aumentar facturación, pero voy a aumentar ganancias, aunque también sé que tengo que aumentar gastos. Eso tienes que volver más inteligente en lo que estás haciendo, pero simplemente con enfocarte en estas 3 cosas, ya es una cuestión de enfoque. Primero, enfoque y hacerte las preguntas adecuadas. ¿Cómo puedo conseguir más clientes? Por ejemplo, mira, Alex, te voy a poner un ejemplo en mi vida, ¿no? De lo que yo viví. Cuando muchos marketers te enseñan, se está desviando un poco el tema del marketing, pero a mí me encanta el marketing, no tengo conflictos con ello. Cuando mucha gente habla del marketing, ¿no? Y lo primero que te dicen es, tienes que ofrecer algo gratis. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la palabra gratis, atraes a un perfil de cliente que busca lo gratis. Ese perfil de cliente que busca lo gratis, cuando luego le vas a pedir que te pague lo que tú vales por tu servicio o producto realmente, le va a parecer mal. Por eso empecé a cambiar esa estrategia que te dicen todos los marketers que hay que hacer y dije, aquí de gratis nada. O sea, no puede ser, yo no puedo atraer a la gente porque es barato o porque es gratis. La tengo que atraer por el valor que ofrezco, no porque sea barato o que sea gratis, porque no es el público que quiero, no es el público que va a valorar lo que yo tengo que decir. Entonces, como ves, son cosas, es un juego mental siempre, continuamente. Tú pregúntame si necesitas cosas de estas porque yo te digo. Sí, es que es interesante esto del juego mental, porque eso que tú decías, Olain, tiene que haber coherencia entre tus objetivos y lo que tú crees que eres capaz de conseguir. Eso es importante, hay que ser honesto, ¿no? Con uno mismo, ¿eh? Decir, a ver, yo me veo capaz de aumentar en facturación o triplicar en 6 meses. Sí,
a partir de aquí te enfocas, ¿no? El problema es que a veces nos ponemos objetivos demasiado altos, ¿no? Y eso también luego provoca frustración. Es decir, hay que tener sobre todo en cuenta eso, ¿no? ¿Qué nos motiva o qué nos deja motivar y cómo lidiar entonces con la frustración? Aquí, Laín, tengo una... Sí, adelante, Laín, adelante, sí. Vale, no te iba a decir que una cosa muy importante es, primero, ver la constancia en la facturación. Porque la constancia en la facturación, como lo que sabemos es que como es dentro es fuera, como es arriba es abajo, la constancia en la facturación dice lo estable que es ese programa mental en tu interior. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es la constante, ¿no? Y si no tienes una constante, no puedes medirlo por el último resultado que sea mejor que el anterior o que la constante anterior, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es un promedio en los últimos 6 meses y mejorar un 10% de ese promedio. Justamente cuando te hablaba de las 3 formas de mejorar, lo que me han enseñado mis mentores, lo que proponen todos mis mentores, que explico en la saga de cómo ser millonario, es mejorar un 10% cada una de esas 3 áreas. O sea, vamos a aumentar un 10% de clientes. Si esa facturación viene de X número de clientes, vamos a aumentar un 10% de ese X número de clientes. Luego, ¿qué estrategia podemos utilizar para aumentar el valor de cada vez que ese cliente llega a mí y paga? Ya estamos aumentando un 10% y si un 10% no es creíble para ti, entonces un 5% o un 1%, pero algo que sea creíble, porque según tu fe te es dado. Luego, ¿cómo podemos aumentar el valor de cada transacción, ¿no? Y aquí hay varias maneras. Podemos subir un 10% el precio del primer producto inicial, podemos ofrecer otro producto en pack a ese producto inicial que sea un complemento y que sume un 10% a la transacción inicial o una oferta que sume un 10% a eso. Y luego, ¿cómo podemos aumentar un 10% el número de veces que el cliente repite y vuelve a comprar alguno de nuestros productos? Pues vamos a iniciar una estrategia de email marketing, una estrategia de remarketing en Facebook Ads o en donde sea, ¿no? O lo que sea. Hay millones de cosas. Pero simplemente empezar, o sea, como te decía antes, pensar en grande y empezar en pequeño. Y me gusta hablar de estas cosas porque la gente cree que la parte espiritual de la voz de tu alma y la parte empresarial están separadas y la gente está viendo que no, yo quiero unir todo eso, porque quiero crear emprendedores con conciencia. De hecho, creo que el que es emprendedor y le va muy bien, adquiere mucho poder, porque el dinero es poder, y contactos y cosas más. Pero por eso ahí tiene que haber buena gente. El problema es que la buena gente se les ha enseñado a que el dinero es malo. Entonces, tiene que llegar más buena gente al poder, porque entonces es así como se vuelve un mundo mejor, ¿no? Entonces, a mí, mira, uno de los conflictos que tenía para prosperar es que yo me considero buena gente, mis padres son muy buena gente, me han enseñado muy buenos valores. Si en algún momento he querido hacer algo mal, yo pienso en mi madre y en mi padre. Eso siempre es así. Por eso ayuda mucho en tener una buena familia, aunque no es excusa no tenerla, ¿no? Porque tengo muchos amigos muy exitosos que precisamente utilizaron el no venir de una buena familia como motivo para decir, ya sé lo que no tengo que hacer en la vida y me voy a convertir en la mejor persona posible. O sea, que no lo puedes coger de excusa ni tiene que ser, insisto, la gente de éxito siempre, si te vas a poner una excusa, que sea para triunfar. Pero uno de los miedos iniciales que tenía es que en el mundo hay muy mala gente, ¿no? Y claro, si me junto con ellos me voy a volver mala gente y tal. Y no tiene que ver, tú te juntas con quien quieres. Y si no lo haces solo, pero no puedes renunciar a lo que quieres. Por aquí me están preguntando, Laín, claro, ¿con qué libro, no? ¿Qué libro podemos leer para motivar con esta misión de vida y también para conectarnos con la riqueza? ¿Qué libro nos puede recomendar, Laín? Bueno, lo que te he dicho, tengo la saga de Cómo ser millonario, que son 5 libros, son 5 tomos, y si no, también tengo el entrenamiento del propósito, que es un entrenamiento para obtener claridad. Es de lo primero que debería empezar todo el mundo, por el propósito. Y si no, por la saga La voz de tu alma también. Pero realmente, o sea, yo no creo que... O sea, mira, Alex, los judíos son, tú sabes, todo el mundo lo sabe, ha sido el pueblo más perseguido en toda la historia de la humanidad. O sea, desde la propia Biblia ya estaban puteados. Esto igual lo tienes que cortar porque si no YouTube te lo va. Pero estaban muy perseguidos el pueblo judío, ¿no? Pero lo que quiero que entienda la gente es que la dificultad fortalece a la persona. El pueblo judío es uno de los pueblos más ricos del mundo. Y además, tú sabes que los judíos son los que tienen dentro del pueblo judío más títulos de premio Nobel de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque a los niños judíos, desde pequeños, se les educa en la instrucción. Para ellos la instrucción es la base. Y les enseñan a leer libros, a estudiar libros,
Y otra cosa muy importante, a los niños judíos son ricos porque para el pueblo judío estudian la Torá, ¿no? Y en la Torá está la historia también del rey Salomón. Y el rey Salomón decía que no trabajes para otro, para hacer rico a otro, sino que trabaja por ti mismo y crea tus propias empresas. Entonces, claro, los niños judíos están, primero, educados en la instrucción, reciben instrucción, mientras el resto de niños occidentales están jugando a la Play, el niño judío igual juega a la Play también, pero antes se instruye. Y después, no están educados para trabajar para otros, están educados para emprender, para montar su empresa. Y además tiene una cultura tan cerrada, pasa un poco como con los chinos, cuando llegan aquí a España, ¿no? ¿Cómo prosperan tanto? Porque se apoyan entre ellos. Ahora, tienen unos valores tan firmes que el pueblo judío apoya al nuevo emprendedor y el nuevo emprendedor tiene la obligación de devolver el préstamo y lo devuelven. Porque para ellos es tan fuerte su palabra que si no cumplen con su palabra, el propio pueblo les expulsa, ¿no? Nunca más vuelven a hacer negocios con ellos, ¿no? Y esto es lo que yo llamo el apalancamiento emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando le prestas dinero a un amigo? Que, por cierto, el rey Salomón también te dice en los proverbios que jamás le prestes dinero a un amigo, porque vas a perder el dinero y vas a perder a tu amigo. ¿Por qué? Porque es tu amigo. Entonces, no le vas a ver mal no devolvértelo porque es tu colega, no pasa nada. No, tiene que haber un apalancamiento emocional. Cuando tú vas a por algo, por eso en la Biblia, que la gente no lo ha entendido, decía el rey Salomón, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la gente se ha creído que tienes que temer a un Dios castigador. Y no, el temor a Dios es el temor a la propia creación de sus principios, el causa y efecto. Si tú te prestas el dinero como niño judío, el pueblo judío, y no se lo devuelves, ten miedo porque te van a echar. No vas a poder volver a hacer nunca más. Ese es el temor que te lleva a la sabiduría. Voy a aprender a cómo hacerlo porque temo las consecuencias de no lograrlo. Aquí se nos ha educado a que si emprendemos algo y no lo logramos, no hay consecuencias. Aunque las hay, como te he explicado antes, a largo plazo, evidentemente que las hay, pero no le tenemos miedo a las consecuencias. Cuando yo dejé la universidad y me quedaban 7 asignaturas y emprendí y empecé a montar mi negocio, como quemé todos mis barcos y no tenía nada, nunca había trabajado para nadie, no tenía ingresos, no tenía nada, estaba con 28 años en casa de mis padres otra vez. Era un fracasado a ojos de la sociedad, pero tenía temor a haber dejado todo eso que supuestamente me daba una estabilidad para luego finalmente no acabar triunfando con lo que hacía. Ese miedo me empujó a seguir adelante aun cuando quería abandonar. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Dices con tus vídeos, es muy interesante, dices que el dolor nos hace fuertes, el dolor como aprendizaje, ¿no? El dolor como precisamente el origen de nuestra fuerza. Claro, el dolor la gente que lo evita, ¿no? La gente está evitando el dolor, se nos ha entrenado a que el dolor es malo. De hecho, en nuestra cultura, ¿qué es lo que pasa? Porque ha aumentado el paro en mi generación y más jóvenes. Porque nuestros padres venían de una dictadura, venían de una época muy dura, y entonces lo que se ha hecho es facilitarle las cosas en demasía a los hijos, ¿no? Los hijos se han vuelto débiles. Y cuando han tenido que salir fuera y han tenido que esforzarse, no estaban entrenados y no han podido hacerlo. Y entonces, no es que no haya trabajo, es que no quieren trabajo, o no quieren ese trabajo, o no quieren esas condiciones de trabajo. Entonces, cuando tú no quieres ese trabajo y no quieres esas condiciones de trabajo, lo que te toca es estudiar y instruirte más. No necesariamente en la universidad. La mayoría de millonarios que yo conozco jamás pisaron la universidad, si el problema es ese. Ahora sí tienes que instruirte. La gente más rica y exitosa del planeta, muchos no han ido a la universidad, pero sí todos son súper estudiosos, específicamente de lo que quieren. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque la mayoría de la gente evita el dolor y el dolor es un gran maestro. De hecho, yo creo que Dios puso el dolor para nuestro beneficio. No está puesto ahí de casualidad, no está puesto ahí por... Mira, tú sabes que el doble Dios del Dios y el diablo es un invento, ¿no? Por ejemplo, los judíos no creen en un doble Dios y dentro de su vocabulario, por ejemplo, la palabra desastre no existe, no tienen palabra para describir eso, porque ellos creen que todo es por su bien. Entonces, cuando hay alguna situación que ellos interpretan como es mala, saben que todo es por su bien, entonces cuando tu cerebro está programado para eso, ¿qué haces? Buscar el bien, y buscar el bien para tu beneficio. Sabemos, por ejemplo, que todos los grandes empresarios que se han vuelto multimillonarios emprendiendo desde cero, lo han hecho después de varios fracasos temporales, que fueron temporales porque tenían esta mentalidad, porque si no hubieran sido fracasos absolutos.
y entonces hubieran sido víctimas el resto de sus vidas. Pero cuando superas eso, porque tienes esta mentalidad de aprovechar el dolor es el apalancamiento emocional. Yo les digo a la gente, te bendigo con miedo. El miedo a que te deje tu pareja es lo que hará que la cuides. El miedo a perder la salud es lo que hará que te cuides. El miedo a la pobreza es lo que hará que te trabajes un poco la mentalidad de riqueza y aprendas a generarla. Porque el miedo, una vez más, ¿no? El temor a Jehová, el temor a Dios, el temor a las consecuencias de no hacer lo correcto. Laín, te agradezco muchísimo que hayas estado en Galaxia. Yo recomiendo que os leáis, obviamente, los libros de Laín, pero este último en especial de Secretos Revelados, porque te enseña a ver la Biblia, como lo que decía él, un auténtico libro de crecimiento y empoderamiento personal. Son enseñanzas sagradas. Ahí está el origen de todo. También la manera de poder conectar con la abundancia, con la riqueza. Lo tenéis ahí, Secretos Revelados. Lo podéis encontrar pues, en la página web de Laín, también en Amazon, está en todas partes. Laín, gracias por estar en Galaxia. Muchas gracias, Alex. Felicidades por tu trabajo y muchas gracias por invitarme, por estar este ratito aquí contigo, que me ha encantado volver a verte y que sigan los éxitos. A mucho más. Lo mismo, Laín, te deseo. Muchas gracias, amigo. Cuídate. Gracias.